Hola, bendiciones para todos mis amores, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy contenta. Miren esta hermosa creación que quiero compartirles el día de hoy. La verdad me ha encantado, me ha gustado. Miren qué hermosa creación he realizado. Y vamos a realizarlo hoy juntos. Voy a enseñarles el paso a paso. Quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita y pues bueno, no queda más que estén pendientes al paso a paso. Bueno, voy a estar trabajando estos dos tonos, macramé 2 milímetros de grosor. Voy a utilizar un gancho 2.0 para que me quede cerrada al punto, un marcador, una tijera y nuestro elemento principal, una copa. Pueden utilizar cualquier grande. Miren, por aquí tengo otro tamaño. En cualquier tamaño les va a quedar súper bonita, pero yo voy a utilizar este que es más pequeño. Listo. Entonces vamos a iniciar. En este tono estoy utilizando aproximadamente 50 gramos, es lo que más o menos me voy a estar gastando para hacer los pétalos de la rosa. Listo, entonces vamos a iniciar aquí un anillo mágico y dentro de este anillo voy a trabajar 6 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4, 5. Vamos cerrando el anillo y 6 puntos bajos dentro del anillo. Tomo el primer punto donde inicié y en ese punto voy a trabajar 2 puntos bajos y voy a trabajar 2 puntos bajos por cada punto que trabajé en la vuelta anterior. Es decir, voy a trabajar un aumento en cada punto. ¿Listo? Al final de esta vuelta debo tener un total de 12 puntos bajos, siempre marcando el primer punto para no perderme del inicio. Entonces así vamos a continuar trabajando esta segunda vuelta, un aumento en cada punto anterior. Para la tercera vuelta voy a trabajar en el primer punto un aumento y voy a marcar el primer punto de ese aumento. En el siguiente trabajo un punto en el que sigue un aumento. Recuerden que el aumento son 2 puntos en un mismo espacio para las chicas principiantes. Entonces, en el siguiente un punto en el que sigue un aumento y voy a continuar esta secuencia. Al final debo tener 18 puntos bajos. Vamos con nuestra cuarta vuelta. En el primer punto nuevamente un aumento. Siempre vamos a iniciar con el aumento marcándolo ahí. Ahora voy a trabajar 2 puntos, uno y en el siguiente uno, luego un aumento, luego vuelvo a trabajar 2 puntos, uno en cada espacio, 1 y 2 y luego un aumento. Al finalizar la cuarta vuelta debo tener 24 puntos bajos. Vuelta número 5, iniciamos con el aumento, ahí está, marcamos el primer aumento y en esta vuelta vamos a trabajar 3 puntos, 1, 2 y 3. 3 puntos, uno en cada espacio, luego un aumento. Otra vez trabajamos 1, 2, 3 y luego un aumento. Y al finalizar la vuelta número 5 debo tener un total de 30 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta vuelta, 30 puntos. Vuelta número 6. Vamos a iniciar nuevamente con el aumento. Marcamos el primer punto del aumento, ya saben cómo es. Y ahora trabajamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y luego el aumento. Al finalizar esta vuelta vamos a tener 36 puntos. ¿Listo? Continuamos nuevamente con 4 puntos y luego un aumento y seguimos la secuencia. 4 puntos, un aumento, 36 puntos al final.
Bueno, vamos con la vuelta número 7, nuestra última vuelta de aumentos. Entonces vamos a colocar aquí aumento en el primer punto, como en todas las vueltas, marcamos. Y ahora trabajamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego un aumento. Vamos a seguir esta secuencia de 5 puntos, un aumento. Esta es la vuelta número 7. Al final debemos tener un total de 42 puntos. Bueno, ya aquí terminé mi última vuelta de aumento. Miren lo que voy a hacer. Voy a retirar el marcador y aquí voy a hacer una cadenita y en el siguiente punto voy a deslizar. Ahora, a partir de aquí voy a contar 6 puntos. Ven, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a marcar este sexto punto. Y voy a trabajar ahora desde aquí hasta donde está el marcador. O un punto antes del marcador. Y voy a trabajar así. Una cadenita y deslizo. Cadena, deslizo, cadena, deslizo, cadena, el siguiente deslizo y voy a continuar haciendo esto hasta llegar a donde les indiqué un punto antes del marcador. Así. Bueno, miren, ya que he llegado al marcador, ahora voy a retirar mi marcador, voy a hacer una cadenita y en el punto que sigue voy a hacer un punto bajo. En el que sigue un punto bajo y van 2, un punto bajo y van 3, un punto bajo y van 4, 5 y 6 puntos bajos y me va a quedar así. Voy a cortar mi hebra y esta hebrita que nos queda la vamos a ocultar por la parte de atrás de nuestra labor. Cortamos el sobrante y nos queda así. Así como este vamos a hacer un total de 8. Miren, yo por aquí ya tengo 2, 4, 6 y 8. Miren que esta parte de los 6 puntos queda como una partecita plana. Ahí es donde vamos a ir ahorita pegando nuestros pétalos. Listo. Entonces vamos a dejar nuestros 8 pétalos por aquí a un ladito y vamos a continuar haciendo las hojitas y la parte baja de la flor. Bueno, para las hojitas vamos a hacer 3 hojitas así como estas que ven aquí. Ya tengo 2, voy a mostrarte cómo hacerlas para completar mis 3. Hacemos un nudito deslizado y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas. La número 8 me la voy a saltar, perdón, y voy a tomar la número 7. Un punto bajo. Lazada en el siguiente cadenita, un medio punto. Lazada en la tercera o en la siguiente, un punto alto. En la siguiente un segundo punto alto y en la que sigue el tercer punto alto. Lazada el punto que sigue, medio punto alto. Y en el último punto vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 2 cadenitas en el mismo punto, un punto bajo. Lazada. Ahora de este lado voy a trabajar igual. Un medio punto, lazada. En el siguiente un punto alto, lazada. En el siguiente segundo punto alto. En el siguiente el tercer punto alto. Luego un medio punto alto, que es cerrando las 3 hebras. Y por último un punto bajo. ¿Vale? Tomamos este primer punto que se ve aquí, deslizamos y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas, saltamos la primera y deslizamos las siguientes 3, 2, 3 y cerramos en el mismo centro. Corto mi hebra y aquí tengo la hoja realizada.
esta hebrita la pasamos hacia atrás, lo ocultamos dentro de la labor y luego cortamos el sobrante. Bueno, vamos con la última parte. ¿Qué vamos a hacer? Miren, voy a dejar una hebra larga aquí y voy a hacer un anillo mágico. ¿Listo? Esta hebra me va a servir al final porque necesito abrir bastante mi tejido, entonces vamos a dejarla allí larguita. ¿Listo? Miren, hacemos el anillo mágico dejando la hebra larga. Bueno, vamos a trabajar dentro del anillo 15 puntos y no los vamos a cerrar, los vamos a dejar abiertos. 2, 3, 4, continuamos trabajando, 5, 6, 7, continuamos hasta tener los 15. Bueno, miren, los vamos a dejar así, no los vamos a cerrar. ¿Listo? Vamos a continuar aquí donde terminé. Voy a levantar 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas. Voy a girar de este modo y ahora voy a ir deslizando. Voy a deslizar 7 porque siempre la primera no la saltamos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el siguiente punto, mira, aquí inicié, en el siguiente voy a deslizar. En el siguiente hago un punto bajo y en el que sigue vuelvo a deslizar. Aquí en este último punto que deslizo, levanto otra vez 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y voy a volverme a regresar deslizando. Voy a volverme a deslizar por toda la cadenita, son 7 puntos deslizados. Recuerden que el primero de la punta siempre se salta. Deslizamos en el punto que sigue, hacemos un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado y aquí nuevamente hago lo mismo y así voy a continuar hasta tener 5. Deben salirme 5. Bien, entonces miren, aquí termino con punto deslizado, punto bajo y punto deslizado y me va a quedar así. Aquí hacemos una cadenita, vamos a girar, me voy a saltar el punto deslizado y en el punto bajo deslizo y en el siguiente también deslizo. Ahí estamos. Ahora sobre este vamos a trabajar sobre estas cadenas que hicimos aquí. Entonces trabajo un punto bajo, lazada, un medio punto, lazada, medio punto y van 2, medio punto y van 3, medio punto y van 4, medio punto y van 5, lazada, medio punto y tengo 6 medios puntos y acá abajo un punto bajo, serían 7 puntos. Aquí en toda la punta, miren, queda como una hebrita aquí, ahí la van a ir viendo. Voy a hacer un punto bajo y hago 1, 2, 3 cadenas, 4 cadenas y deslizamos en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Recuerden que la primera siempre nos la vamos a saltar. Deslizaría solo 3 puntos. Aquí voy a iniciar igual, medio punto, lazada, medio punto y van 2, medio punto y van 3, lazada, medio punto y van 4, lazada, medio punto y van 5, lazada, medio punto y tengo 6 medios puntos y en el último un punto bajo y me va a quedar así. Aquí volvemos a deslizar
en el punto del centro y deslizamos en el pie de las cadenitas. Serían 2 puntos deslizados ahí en el centro. Ahora aquí hago lo mismo. En el primer punto, punto bajo, luego trabajo 6 medios puntos, 1, 2, 3, 4 y vamos a repetir lo mismo que hicimos en esta. ¿Listo? Así los vamos a ir haciendo hasta completarlos todos. Y es así como me va a quedar. ¿Lo ven? Miren, esta hebra que tengo aquí es para cerrar donde corté, y esta que es la de el anillo mágico, con esta cierro. Del lado donde jalo cierro con esta, ¿sí ven? Pero de este lado lo voy a ampliar, voy a agrandarlo porque lo voy a necesitar grande. Luego lo cerramos aquí y listo, no hay inconveniente. Entonces vamos a proceder a armar nuestra copa o nuestra rosa. Voy a poner la copa boca abajo. Alejo un poquito más mi cámara para que puedan observar bien. Voy a estar utilizando silicona líquida. Pueden utilizar también la caliente, que es más rápida. Miren, por la parte de adentro de cada pétalo, miren, recuerdan los 6 puntos que hicimos. Allí voy a colocar un tantico de silicona y vamos a colocar en esta parte de la base de la copa el primero. Vamos a esperar que seque. Bueno, miren, ya aquí me ha secado un poquito, no mucho. Yo creo que voy a estar utilizando la caliente, que es más rápida para el secado. ¿Listo? Porque la fría yo creo que está demorando demasiado. Si tienes el tiempo, pues igual puedes hacerlo. ¿Listo? Entonces miren, aquí al ladito solamente le estoy colocando donde hice los 6 puntos. ¿Listo? Y los vamos a ir organizando de tal manera, miren, uno al lado del otro, de tal manera que me quepan los 4, perdón. Miren, esta la voy a ir ubicando ahora aquí y la otra aquí. ¿Listo? Recuerden que deben ir una pisada con la otra esta parte. ¿Listo? La parte más amplia debe quedar una encima de la otra. Es decir, que la última debo colocarla un poco por debajo de la primera. ¿Listo? Entonces ahí en sus casitas, con mucha paciencia, vamos a ir pegando esta parte de aquí. Bueno, aquí ya coloqué estas, miren. Todas van una pisada con la otra. ¿Sí ven? Ahí. Ahora, la siguiente capa de pétalos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a colocar nada más en los 6 puntos bajos que hicimos. Y vamos a colocar ahora aquí donde hice el pegue de estas dos, siempre en la parte de abajo. ¿Ven? Ahí. Tomando como base la copa, ahí voy a pegar el siguiente. Y así vamos a ir haciéndolos otra vez. ¿Dónde está mi base? Aquí. ¿Ven? Donde están los 6 puntos, solo los 6 puntos. Verifiquen siempre que los estén colocando del lado derecho. ¿Listo? Miren, y aquí estoy colocando el segundo. Vamos ahora con el tercero. Ya esta es mi segunda capa de pétalos. Voy a pisar el anterior con este. ¿Ven? Y ya saben que cuando peguen el primero deben dejar un pedacito levantado porque allí va incrustado el último. ¿Listo? Entonces miren, piso aquí, lo meto debajo de este y con este lo piso. Y ahí queda la segunda capa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar unos puntos aquí.
entre estos dos voy a colocar unos puntos de silicona para evitar de que el pétalo, de que la flor, perdón, se abra. ¿Lo ven? Así. Presionamos aquí para que tome forma y el pétalo baje. Nuevamente presionamos que el pétalo baje y este lo pueda pisar. Así hacemos con todos. Si quieres en los de adentro también puedes hacer lo mismo antes de colocar la segunda mano. Yo no lo vi necesario, por eso no lo realicé. Miren cómo se nos va viendo en la parte de arriba esta hermosa creación para el amor y la amistad. Si quieres dar un detalle, para una cena navideña, para una cena romántica, la verdad queda muy bonito. Incluso para decorar tu mesa, para decorar tu buffet donde colocas las copas, se ven súper lindos. También saben cómo lo podemos utilizar como una velera, unas velitas que vienen y uno las coloca adentro y quedan súper hermosas. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar, son ideas que te estoy dando. Listo, entonces miren, ya aquí recuerden que les dije que íbamos a ampliar esta parte, es porque vamos a colocar el fondo de nuestra copa, lo vamos a pasar así. ¿Ven? Para que esta parte de aquí baje. Ahora, una vez hecho esto, podemos ya cerrar totalmente nuestro anillo, moldeando de tal forma que no se nos vaya a encoger y después nos vaya a quedar pequeño. Listo, ahí vamos a ir estirando para que las dos partes se unan. Una vez allí, lo que hacemos es cerrar con esta hebrita que dejamos aquí. La voy a unir ahí, voy a hacer un punto y procedemos entonces a colocar poco de silicona hacia la parte de arriba. Miren, vamos a ubicarlos aquí donde están los cierres, más o menos ahí podemos ubicar para ir cerrando. No olvides que aquí vamos a colocar un punto de silicona. Y a mí, bueno, yo corté la hebra, pero si quieres no cortes la hebra para poder ahora seguir con lo que sería la base de la copa. Bueno, miren, ahora voy a tomar una hebra doble de este mismo material con el que he venido haciendo mi tallo. Voy a prensarla ahí con un poquito de silicona. Y miren, voy a ir ahora envolviendo de esta manera, colocando puntos para no colocarle en todo, que nos quede pero bien apretadito, bien cerradito, que no nos vayan a quedar espacios. Miren, vamos a ir envolviendo así. Listo. Y en uno que otra parte vas a colocar puntos para evitar que se te vaya a soltar y pierdas el trabajo. Listo. Bueno, miren, ya que he llegado a la parte final, hasta ahí. Esta parte pues no le voy a colocar, pues no creo que sea necesario, ya que, bueno, es opcional, listo. Entonces miren, las hojitas que tenemos aquí, vamos a colocar en la parte de abajo, donde ya cortamos la hebra. Bueno, ahí mismo vamos a colocar las hojitas. Ustedes las van a colocar a su gusto. Pues la voy a ir colocando aquí en la parte de la base. Voy a colocar la otra de este otro lado. Y así me van a quedar. Listo. Ustedes las van a ubicar ahí como mejor les parezca a ustedes. De hecho, si quieres llenar la base con flores, con hojitas, también puedes hacerlo, o con flores pequeñas. Entonces, mis amores, miren, les voy a mostrar cómo nos va a quedar. Miren qué cosa más hermosa.
súper, súper, súper preciosa, la verdad que sí. Entonces realmente espero les guste, les sea de mucha utilidad, que puedan realizarlo. Déjenme saber en los comentarios qué tal les ha parecido esta hermosa creación. Espero la disfruten y me compartan a ver cómo les ha ido con su creación. Bye.